Señorías, la verdad es que los representantes del Grupo En Común Podemos, los portavoces, se han referido a unos presupuestos inexistentes. Yo la verdad es que después de escucharles creo que no se los han leído. O sea, no tengo más respuesta que esta. Porque vamos a ver, primero, con las cifras en la mano, ¿son estos los presupuestos más sociales de la historia? ¿Qué quiere decir esto? Que la proporción de gasto que programan esos presupuestos es el gasto social ocupa el mayor porcentaje, ¿sí o no? Respóndame a esto. O sea, es que, claro, ustedes suben aquí y hablan como si fuera, yo qué sé, no sé de qué hablan, o sea, me he perdido, o sea, hace tiempo, están hablando de una cosa inexistente. Ustedes son los representantes de la política, de no sé qué, de la política de la otra, de la que más allá y de la contraria, tal, no sé cuánto. Por eso llevamos tanto tiempo gobernando, debe ser. Diciendo, no lo entiendo, o sea, realmente. Se refería al señor Hernando sobre el milagro económico del anterior gobierno del Partido Popular. Vamos a ver, señoría, quien subió a esta tribuna a explicar y defender los presupuestos generales del Estado para el año 2004 fue un servidor, vamos, no era yo, no, era otro el que subió, no, subió aquí. Oiga, y a este país, pues aquella política les estaba sentando muy bien, ¿no? ¿No es verdad que en el año 96 la renta per cápita en España eran de 14.000 euros y hoy esa renta per cápita está en torno a los 26.000? ¿O no es verdad eso? Hemos progresado, como esta mañana he dicho, ¿no es verdad o no es verdad? Ustedes suben aquí y han descubierto la vida misma, es decir, no la política, la vida misma, o sea, les da igual. Es decir, ¿cómo van a reconocer que hay unos presupuestos sociales? Pero si son las cifras. Son las cifras. En todo caso, admito los reproches de lo otro. Oiga, no se gastan más en inversión, como he dicho antes. No se gastan más en lo que quieran, porque estamos dando la prioridad social. Y ustedes suben a criticar eso. ¿Ustedes qué representan? ¿Ustedes qué clase de política formulan? Esa política que decía, ¿a ustedes no les gusta que este sea un país de servicios? No, a ustedes lo que les gustaría son los planes quinquenales. Esos son los que les gustaría. Quiero decir, vamos a producir tantas toneladas de acero y vamos a producir no sé cuántos metalúrgicas y todos los coches iguales. Eso es lo que les gustaría. Señoría, eso es su modelo, el modelo que tienen en la cabeza, el modelo ese que cayó. ¿Sabe cuándo cayó el muro de Berlín? ¿Se acuerdan? Dio la circunstancia de que yo estuve allí unos meses antes, es la única vez que he estado en Berlín. Y con eso se desplomó toda una filosofía política, la del comunismo, la del socialismo real, Bueno, ustedes se sacúdense, pero ahí tienen una mezcla interesante, para detrasar. Ustedes sacúdenselo. Pero eso es lo que destilan sus ideas. Ustedes suben aquí y dicen, este país nunca ha conocido unos políticos semejantes. Pues menos mal, porque este país ha progresado mucho, pero mucho. Este es un gran país, un país que lo hace su gente, y la gente somos todos. Decía el señor Garzón, ¿a usted se le ha estropeado alguna vez la tele? ¿A usted le han embargado alguna vez por no pagar los plazos de la tele? Este es un país que hemos hecho entre todos. Yo le pregunto eso, le respondo en eso. Ustedes, esto de los plazos de la tele no saben ni lo que es. Cuando realmente lo pagábamos, los plazos de la tele, con letras que salían, del esfuerzo y del sacrificio de las familias españolas. Ustedes no han vivido este país. Es así, señora Vescansa, es así. ¿O es que no hemos vivido en este país? No somos este país. No estamos representando a este país. Es que no nos han votado los ciudadanos para que estemos en este país. No nos han votado los ciudadanos para que estemos en este gobierno.
Ustedes vienen a dar unos calificativos que, por supuesto, que son un partido político, un grupo político. Un partido político es otra cosa. Un grupo político que ciertamente, un grupo político que tiene una gran representación social. Claro que la tienen. ¿Quién les está diciendo lo contrario? Claro que lo tienen. Pero no son los únicos en esta Cámara. Ni la vida política de España empieza con ustedes. ¿Pero qué están representando y qué están proyectando? Es decir, ustedes vienen a reinventar el país. Es decir, antes de ustedes no existió la democracia en España. Las instituciones no funcionan, las instituciones funcionan en nuestro país. Eso es lo que ha hecho que este país progrese. Que este país sea un miembro de Europa, un miembro respetado en Europa, en esa construcción europea, que es de donde emana la obligación de la estabilidad presupuestaria. ¿Es que podemos construir Europa de otra manera? Pero no. Nos vamos a construir otro tipo. Estamos construyendo una integración política en Europa. ¿Ustedes están a favor o en contra de esa integración política? El artículo 135 de la Constitución española lo que hace es incorporar a la Constitución el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es exactamente lo que hace. Eso es lo que hace. Vale, entre usted y mírenlo en nuestra Constitución. Es exactamente lo que hace. Incorporar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por eso, lo que marca son objetivos recurrentes. A medida que en ese tratado se van marcando objetivos de estabilidad, se incorporan a nuestra Carta Magna. Y eso es lo que ustedes están en contra. Eso es lo que dicen que nos impone. ¿Que nos impone quién? ¿Quién? Ustedes creen en las teorías conspirativas esas de la historia. Es decir, sí, están en Juego de Tronos, ese tipo de cosas que a mí también me entretiene mucho, que digo, pero a mí me gusta mucho esa serie, me gusta mucho, me lo paso bien. Pero el poder no es eso. El poder no tiene nada que ver con eso. O sea, el poder absolutamente nada. Ustedes están realmente en unas teorías conspirativas, como les digo, realmente donde las instituciones son poseídas por seres extraños, en vez de ser poseídas por personas normales que ofrecen en esas instituciones lo mejor de sí mismos. ¿Se equivocarán o no se equivocarán? Pero son ejercidas en esas funciones desde la más absoluta normalidad, como es España. Y ustedes son, y además lo dejan ahí claro, un canto a la resignación, un presupuesto que está promoviendo la creación de más de 500.000 empleos al año. ¿Eso es resignarse? Si esto es resignarse, pues en fin, quiero decirte, oye, cada uno lo puede calificar de la manera más adecuada, pero yo diría que es bien al contrario. ¿Hemos llegado a tener una recuperación económica absolutamente inclusiva en términos sociales? No. Si yo estoy diciendo desde esta mañana que nos falta un recorrido, que ese recorrido es propio de la propia evolución económica de nuestro país, que el empleo tiene que mejorar. No es solo cuestión de cantidad, también es de calidad. Y por eso traemos un presupuesto donde traemos una oferta pública de empleo. ¿Ustedes se oponen a la oferta pública de empleo? ¿Sí o no? Es que no he oído nada. O sea, es decir, esto no hablamos. ¿Ustedes se oponen a que las comunidades autónomas reciban esos 4.400 millones de euros más y los dediquen a las políticas sociales? ¿Sí o no? Es que no hablan de eso. Suben en esta tribuna y cada uno suelta su arenga, por así decirlo, los demás le jalean, se ponen de pie. ¡Qué bien has estado! ¡Qué bien! Has estado formidable. Pero decirte, ya, magnífico, ya has dicho lo que le tenías que decir. ¿Pero qué le decir? Pero es decir, hagan ustedes el favor de centrar la cuestión en el sentido, ¿ustedes por qué no están de acuerdo con este presupuesto? Porque lo presenta un gobierno del Partido Popular. Es eso, en resumen. Eso es el resumen del resumen. Ustedes, da igual, como si traemos la ley de caza. Ustedes van a estar en contra.
O sea, quiero decir, ustedes van a estar completamente en contra de todo lo que sea la iniciativa de un gobierno del Partido Popular. Bien, sí, es una postura muy legítima en democracia, pero no se sustenta en ninguna de las críticas que he escuchado aquí. Desde la AAA, ¿eso de la AAA qué es? ¿Eso qué es? ¿Otra serie de estas? ¿O es alguien que realmente se reúne en algún lugar recóndito de alguna montaña a urdir una conspiración? Bueno, es que esto es magnífico, este tipo de lenguaje. Y luego ya, en términos de propuesta, señor Garzón, las miguitas son el bienestar de la gente. El bienestar de la gente. Eso es lo que está garantizando estos presupuestos. Con esos 307.000 millones de euros gastados en políticas sociales. A ustedes les pueden parecer poco, pero no lo subvaloren. Detrás de eso hay 14 millones de personas que reciben una prestación pública. Detrás de eso hay millones de personas que envían a sus hijos a recibir en la escuela pública una educación que les abra la igualdad de oportunidades. Detrás de eso está el derecho a la vida, en términos de financiar una sanidad pública. ¿Y eso les parece que realmente no vale nada la pena que traigamos a esta Cámara? ¿Eso es lo que ustedes están en contra? ¿De qué? Es que no me he enterado de lo que hablaban realmente en cuanto al modelo social, el modelo de no sé qué, de que va no sé quién y el de más allá. Pero si estamos hablando de 307.000 millones de euros en esas políticas sociales, ¿ustedes no creen que eso va a la gente? Podrán subir a criticar que todavía no es suficiente, pero no critiquen lo contrario, no critiquen los recortes, como le llaman, del 2016, que no afectaron a las políticas sociales. Suban a la tribuna y díganme en una política social que hayamos reducido en el 2016. Suba a la tribuna a decir cuál es esa política social. Y, por tanto, no hemos reducido la política social, hemos renunciado a otro tipo de gastos. Y por lo demás, que ustedes están en contra de la estabilidad presupuestaria, vamos, eso no me cabe ninguna duda. Claro, eso es un principio, eso sí que es filosofía. Ustedes están a favor del déficit público, que alguien pagará. No, no lo paga alguien, lo pagan los parados, los pagan los que no tienen oportunidad para acceder a esos puestos de trabajo. Esos son los que lo pagan, ese déficit público. Porque la factura la va a pasar en términos económicos ese déficit público. Por eso ustedes gobiernan instituciones importantes en España, claro, y lo han dicho aquí muy claro. Ustedes están cumpliendo la estabilidad presupuestaria porque hay una ley orgánica de estabilidad presupuestaria en España. Si no la hubiera, lo han dejado claro, Es decir, ancha es Castilla, ¿no? Bien, eso es realmente su proyecto político. Su proyecto político es llegar a las instituciones y quebrar a las instituciones. Ese es su proyecto político. O sea, es decir, eso es de lo que hemos tenido experiencia. Luego hay que pagar el sueldo de esos funcionarios y de los funcionarios que prestan esos servicios sociales. Y hay que pagar esos servicios sociales en forma de renta. ¿O cómo se cree que de dónde viene esa renta? De los impuestos que se están generando. Por tanto, que ustedes son una amenaza para la estabilidad presupuestaria, vamos, eso ha quedado patente en el debate, pero vaya, de una manera clarísima. Pero quiero también explicarle que la regla de gasto que se contiene, que es una derivada de la gobernanza europea, incluida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, gracias a la que realmente hoy tenemos miles de administraciones saneadas, equilibradas en España, esa regla de gasto no dice que no se pueda gastar más que el año anterior. Lo que limita es el incremento de gasto. Eso es lo que hace. Pero ustedes, que le limiten el incremento de gasto, les pone de los nervios. Les pone de los nervios en términos de ley. ¿Y quieren decirme ustedes cómo encajan en un proyecto europeo, en una integración económica, en una unión económica y monetaria? ¿Se imagina
que cada país no se atuviera a una regla de gobernanza? ¿Esto a qué daría lugar? A lo que ya hemos visto que ha pasado en determinados países, que ha habido que intervenirlos. La intervención significa que esta Cámara tiene que facilitarle los recursos financieros que ponen los españoles. Hubo una vicepresidenta de Gobierno que desde esta tribuna llegó a decir que realmente financiar el primer rescate de Grecia sería un buen negocio para los españoles, porque nos lo iba a ser rentable, nos lo iban a devolver con intereses. Eso se llegó a decir desde esta Cámara. Cuando se incumplen esas reglas de gobernanza europea, realmente estamos haciendo un grave deterioro al proyecto de integración europea. Y eso es lo que ustedes en ese resumen que hacen, ciertamente de contenido interesante, dicen, no, ustedes, en resumen, es la ideología. Claro que tienen una ideología bastante pero anti-Europa. Eso es lo que ustedes. Si el señor Iglesias se ha ido en las elecciones francesas realmente a apoyar a un candidato que estaba proclamando desde la izquierda la salida de Francia de Europa, ¿o no es eso? ¿No hacía eso? Bueno, nada, no nos hemos enterado los demás. No hacía eso, no estaba amenazando el proyecto europeo. Ustedes lo que no tienen son ideas. Ideología sí, esa que se resume, la ideología antisistema, es decir, antiglobalización, anti. Uno nace para ser anti, pero ser anti algún día hará... Un segundo, señor. Un segundo, señor Montoro. Un segundo. Señorías, no les llamo la atención uno a uno, pero se escucha perfectamente desde aquí lo que dicen. Así que, por favor, les ruego a todos silencio, que escuchen al orador, el respeto para todos los oradores. Adelante, señor Montoro. Gracias. Menos mal que yo no escucho lo que dicen, porque entonces ya lo mío. Es difícil escuchar y hablar, señor Montoro, pero yo solo escucho. Gracias, presidente. Muchas gracias. No, sí me lo imagino. Pero decía que claro que tienen una ideología. Ideas muchas no tienen. Ya no tienen, el programa ideas no tienen. Su ideología es anti. Ustedes han llegado a este Parlamento para ser anti todo. Y tienen su propia pugna ideológica, y a ustedes muy legítima, por supuesto, pero no nieguen la realidad. No existe una macro, como ha llamado bonanza macro y miseria micro. Es que eso es imposible. No, es que es imposible. La macro la hacen las personas cuando consumen, cuando invierten, cuando ahorran. Y claro que tenemos, ya le he dicho, un problema todavía derivado de esa falta de empleo, que es un problema donde para España figurar en esos indicadores de pobreza relativa tan elevados son un problema. Claro que son un problema. El Gobierno lo reconoce así y por eso insiste en que tenemos que crecer y crear empleo. Por eso insiste en que tenemos que tener todas las administraciones unos programas de integración social. Por eso, para que realmente podamos decir que cada vez estemos viviendo una recuperación económica más inclusiva. Pero no existe esto de la macro que va muy bien y la micro que no va, que eso no existe. Lo que sí existe es que tenemos que tener una sociedad cada vez más integradora, una sociedad de mayor igualdad de oportunidades. Y esa es la sociedad del empleo. Esa es la sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos. Esa es la sociedad donde las instituciones funcionan, donde la ilegalidad se persigue y donde realmente nadie, ningún poder económico ni político pueda tener hegemonía sobre la ley. Eso es la democracia, eso es el Estado de Derecho y eso es lo que sus señorías, presentes aquí por primera vez en un debate de presupuestos generales del Estado, también les invito a que reflexionen, reconsideren
y utilicen con propiedad sus afirmaciones y sus aseveraciones. No se trata de redistribuir el tiempo entre más oradores, sino que alguien diga algo. Alguien diga algo. No digo alguien diga algo con sensatez y con contenido, que a lo mejor es pedir mucho, pero alguien suba y diga algo. Algo que no sea lo que ya escuchábamos en Europa en los años 60. El muro de Berlín cayó a finales de los 80 y ese muro lo que significó es el triunfo de la libertad, de la democracia, del respeto y ese muro, la caída de ese muro es el que permitió avanzar en la integración europea. Muchas gracias, señora presidenta.